Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga. Santiago capítulo 2, vamos ahora al verso 8 al 13. Y fíjense que sigue hablando de esto de hacer acepción de persona, que es un pecado y que quedaría como un transgresor de la ley. Es sorprendente de que este libro que se predica tanto en el cristianismo, en este capítulo, bueno, en todos, no se dé cuenta de que la ley está vigente, está muy claro en este libro. Porque muchos malinterpretan, por ejemplo, a Saúl, a Pablo. Pero realmente Pablo no estaba en contra de la ley. Él mismo decía que estaba a favor y que él mismo la guardaba. Entonces, también vemos en el libro de Hechos, capítulo 26, de que él habla de las 12 tribus, que él trabajaba día y noche por la promesa, por la esperanza que habrían de alcanzar, día y noche. La pregunta es si él trabajaba día y noche para esta restauración profetizada de las 12 tribus, ¿cuándo era que él trabajaba para los gentiles? Entonces aquí es para entender las dos casas y de que el misterio de los gentiles, pues es que los gentiles son Israel entre las naciones. Pero aquí Santiago habla muy claro, porque también la palabra dice que la manera de hablar de Pablo eran difíciles de entender y que los indoctos la torcían para su propia perdición. No la comprenden y hay muchos que ya lo que hacen es niegan a Pablo, de la misma manera que hablan mal del libro de Santiago, en vez de respetar la palabra de Elohim que está puesta aquí y realmente tratar de entender por qué Santiago Jacob habló y dijo lo que él dijo aquí. Entonces, cuando él está hablando de hacer acepción de persona, está hablando del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú haces acepción de persona, entonces no estás amando al prójimo. Entonces aquí dice en el verso 8, si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Entonces ven que no ha sido abolido el mandamiento. Pero hay gente que dice, no, es que es la nueva ley, la de Yeshua, que es amar a Elohim y al prójimo, y como que lo demás se queda, pero hay una contradicción ahí, porque luego habla adulterio, no matar, ¿verdad? Entonces, está hablando de toda la ley. En la versión viviente, el verso 8 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Y hace un ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras cometen pecado, son culpables de violar la ley. Aquel que hace acepción no está amando al prójimo. Entonces, por eso es tan importante. Luego dice en el verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjense que alguien dirá, ves, nadie puede cumplir la ley. Sin embargo, aquí él está diciendo, si tú guardas la ley, estás haciendo bien. Pero si tú no amas al prójimo, la estás transgrediendo completa. Nosotros estamos siendo llamados a obedecer la ley. Y si alguien te dice, no, pero tú no puedes. Claro que sí podemos, porque si pecamos, Yeshua nos cubre. Pero él nunca dijo, yo la cumplí por ustedes, ahora vayan, maten, roben y hagan todo lo que ustedes quieran. Nunca dijo eso, sino que tenemos que caminar en obediencia. Si ustedes me aman, mis mandamientos guardarán. La palabra que yo les hablé no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hay una falta de entendimiento de esto. Claro que él la cumplió perfecto para nosotros. Por eso es que él nos cubre, pero eso no quiere decir que tú vas a matar, porque ya mira, él pagó por mí, yo puedo matar, robar y nada pasa. No quiere decir eso, pero sí puede ser que tú robes y que luego tú te arrepientes y él cubra ese pecado. Pero el que tiene a Yeshua viviendo en su corazón no vive en el pecado, no lo practica, pero sí puede llegar a pecar porque estamos en una condición de la carne, este cuerpo, ¿verdad?, que el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer, eso hago, como dijo Pablo. Pero nosotros procuramos caminar en santidad, caminar en obediencia, y Él nos ayuda.
Entonces dice el verso 10 en adelante de la otra versión, le voy a leer, dice, pues el que obedece todas las leyes de Elohim menos una es tan culpable como el que la desobedece todas, porque el mismo Elohim que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. O sea, es que cuando vivimos en pecado, vamos a ir transgrediendo la ley. Si hacemos uno, como asesión de persona o como matar, estamos transgrediendo la ley completa. Y recuerden, él está hablando a personas que guardan la Torá. Y le está diciendo, cuidado con hacer acepción de persona. Yo pasé por ahí. Y por eso le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vas a considerar como importante, aunque sea un pordiosero de la calle, aunque sea una persona que esté en drogas. Tú tienes que amarlo como a ti mismo, no hagas acepción de persona. Entonces luego dice el verso 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, la ley de la libertad ya habíamos hablado antes, que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está hablando de aquel que guarda la Torá, y que por esa Torá, por esa ley, seremos juzgados. Entonces alguien dirá, ¿pero qué hace este verso aquí? ¿No vamos a ser juzgados por la ley? Pues sí, porque él tiene su ley. El juez se sienta. ¿Por qué ley va a ser juzgado uno? Es según las obras que hayamos hecho, según la obediencia. Entonces, al ser juzgado por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Le voy a leer estos dos versos de la otra versión. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. O sea, la Torá te hace libre. Yeshua es la ley. Yeshua es la Torá que te hace libre. Él no liberta cuando pone la Torá en la mente, en el corazón, la ley. La persona que no cree en la ley y que no la practica y no la vive, entonces, o aquel que solamente la escucha, como los religiosos, pero no la hacen porque no tienen misericordia, porque con la lengua condenan, porque hacen acepción de persona, ellos no tienen ninguna libertad. O sea, la libertad está en hacerla, en vivirla. El mandamiento de amar, no hacer acepción de persona, no condenar, ser misericordioso con los pobres, con los huérfanos. O sea, está hablando de todo esto. Pero tenemos dos problemas hoy, los que rechazan y los religiosos. O sea, los que dicen no, la Torá ha sido abolida. Y el otro, el que guarda, pero la guarda de boca, no de corazón. Y en sus frutos se ve. Y por eso él está diciendo, si tú en verdad estás cumpliendo la ley, conforme a la Escritura dice que ame a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú estás haciendo excepción, tú estás siendo un transgresor de la ley, y por esa ley de la libertad, donde supuestamente tú deberías ser libre al practicarla, tú vas a ser juzgado con ella, porque juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no ha tenido misericordia con otros. El verso 13 dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, misericordiosos, aman al prójimo, no hacen acepción, no condenan con su lengua, etcétera, etcétera, entonces Elohim será misericordioso con ustedes cuando los juzgue, porque el juicio empieza por su casa. Y es increíble los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta condenación, difamación entre los hermanos. Tenemos que cuidar de lo que sale de nuestra boca. Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que amar al prójimo, considerar a los demás, aunque sean pobres, aunque sean drogadictos. O sea, llevar el mensaje, considerar a los pequeños y ayudarlo. ¿Por qué? Porque si no hacemos así, entonces no estamos amando al prójimo y estamos haciendo acepción de persona. Amén. El Abba les bendiga, amados.